que podía haber tenido yo la presentación preparada. Ya cómo vas a debutar tú como impreparado. Voy a decir unas palabrillas antes. No las pensaba decir porque éramos pocos, pero como lo va a retransmitir, pues así siempre a la gente. Yo creo que me olvidé de Julián. Hola, José Antonio. Bueno, vamos a dar comienzo a una nueva presentación en el día de hoy. Quería ubicaros un poquito en el entorno en el que estamos, que es una biblioteca especializada en temas y autores de Huelva. Es una biblioteca especializada y todos los temas que se traten en esta biblioteca siempre desembocan en Huelva. Historia sobre Huelva, cocina sobre Huelva, minería sobre Huelva, educación sobre Huelva, todo es Huelva, tiene que ver con Huelva. Contamos también con un fondo de reserva con primeras ediciones de los libros más antiguos que se conocen en la provincia de Huelva. Tenemos primeras ediciones de Juan Ramón Jiménez, de Platero y yo. Tenemos también el libro más antiguo que existe de la provincia de Huelva, que data de 1649. Y lo tenemos nosotros. Bueno, lo tenemos nosotros porque también lo tiene la Biblioteca Nacional. Si no, tendríamos que entregárselo a ella porque ella es la depositaria de todo el patrimonio bibliográfico español. Entonces, solo se conservan 3 ejemplares en todo el mundo y uno de ellos lo tenemos nosotros. Bueno, deciros que el catálogo de la biblioteca está en internet y que cualquier usuario puede utilizar la biblioteca entrando, consultando los libros, llevándose los que necesite por un plazo de 15 días y nada, puede adquirirlo a través nuestro, de las bibliotecarias que estamos aquí, o puede venir ya que lo haya mirado en internet y pedirnos los libros en los que esté interesadas. Los libros los conseguimos a través de intercambios, de donaciones, de compras. Hay usuarios que vienen y nos traen sus libros y nosotros a cambio se lo intercambiamos por un libro de nuestro catálogo o de los que tenemos para intercambiar. Para nosotros son joyas porque son libros que no podríamos conseguir de ninguna otra manera porque ya no se venden y ya no están en circulación. Y nada, deciros que sin más preámbulo voy a dar paso a la presentación del día de hoy, que me parece muy interesante. Y el autor es Félix Morales Prado, con su libro Visiones de Maldevo, fragmentos de una Punta Umbría olvidada. Y a él le va a dar paso nuestro amigo, nuestro compañero y supongo que también su amigo, Julián Ávila, que quién mejor que él para estar ahí en la mesa con él. Así que doy paso a ellos dos. Bueno, como estamos aquí en familia, ¿no? No tenía esto preparado, yo ni siquiera sabía si iba a venir, si iba a poder venir. Pero bueno, me he encontrado aquí con Félix. Si no vengo a la de Félix, ¿a cuál voy a venir, no? Entonces, mi misión aquí es contaros quién es Félix, que todo el mundo lo conoce. Pero bueno, yo lo conozco desde los años 60. Cuando yo llego a Punta Umbría, por motivos familiares, ¿no? En esos años me encuentro con que conozco allí a una serie de personas y entre ellos pues conocí a Félix por unas circunstancias especiales que se pueden contar en cualquier momento. Y a raíz de ahí nos encontramos como compañeros de estudio en el Instituto La Rábida, donde íbamos todo el mundo, ¿no? Y allí pues ya empezamos a convivir y la verdad es que no nos hemos separado hasta ya muy tarde, ¿no? Cuando ya cada uno ha tomado su camino laboral, ¿no? Distinto. Pero durante la época de estudio estuvimos siempre juntos. Porque además en Punta Umbría estábamos los dos prácticamente solos, en el sentido en que éramos las dos personas que estábamos allí estudiando, que nos veíamos en vacaciones, que cuando salíamos de vacaciones nos veíamos en el instituto, ¿no? Aunque estábamos en distintos colegios, él estaba
en el Santa María de la Rábida y yo estaba en San Pablo. Pero claro, íbamos a las mismas clases. Y bueno, entre nosotros, nuestra amistad conllevó también una relación literaria que era muy sencilla. Él escribía poesía, leía bibliografía, la que cogía en sus manos, sobre todo literaria, de creación, y yo estaba con él continuamente. Y a pesar de que yo había escrito poesía ya desde los 14 años, ¿no? O antes, pero que era una poesía literaria de tipo... era una especie de copia del siglo XVIII, ¿no? Lo que se leía en aquella época, Santa Teresa, Juan Ramón Jiménez, ¿no? Amado Nervo, bueno, las cosas que en el bachiller se salían los libros de Villamana y compañía, ¿no? Y cuando yo conozco a Feli en un lugar donde nos reuníamos, que era en el sótano, que era el sótano de su casa de la calle Lepanto, ¿no? Que daba a la iglesia de Peniche, ¿no? Y que por suerte o por desgracia ha desaparecido, ¿no? Como la mayoría, como todo ha desaparecido en este país, ¿no? Pero en Punta Umbría también, ¿no? Y ahí nosotros descubrimos, a través de nuestras amistades, él, su hermano Emilio Morales, Abelardo Rodríguez. Ayer leí una entrevista muy bonita en el diario de Sevilla de José Antonio Antón, que también estaba con nosotros, porque José Antonio estaba también en el instituto con nosotros. ¿Y en San Pablo? Y en San Pablo se estuvo, aunque estamos un poco separados, él estaba con Ávila, con el otro Ávila, y yo estaba arriba. Y eso implicó una serie de cosas. La más importante, creo yo, desde el punto de vista literario, que por eso estamos aquí, es que Feli adquiere una visión del mundo especial desde el punto de vista filosófico, literario, que es una visión magnífica, maravillosa, incluso fantástica, y de un espacio que él idolatriza y desde su niñez, y un espacio en el que ha vivido su infancia, con una familia que desde mi punto de vista era también maravillosa, ¿no? Yo conocí a sus padres, de los que tengo un recuerdo inmejorable, ¿no? Y a sus hermanos, ¿no? Y entonces esa visión del mundo de él, no científica, sino filosófica y maravillosa, es la que lo crea una personalidad específica desde el punto de vista literario, que le hace escribir una obra que es una obra que está cerca de Italo Calvino, en el sentido de que él también lo había leído en aquella época, que es recordar el espacio que él conoció, que va a desaparecer y que jamás será, pero que nunca morirá, porque es su visión del mundo, ¿entiendes? Y lo deja explicitado, ¿no? Explícito, claro, escrito en una obra maravillosa también, que yo creo que es la obra por excelencia de Punta Umbría, que no va a ser nunca superada, que es Maldebo, ¿no? Cuando él escribe luego más tarde las visiones de Maldebo, que son las que va a presentar hoy, ¿no? La obra esta es mucho más realista, es más periodística. Es una obra para ser leída por la gente del periódico, del diario. No es una obra literaria de creación absoluta, es más una obra de creación literaria, pero también periodística. Es mucho más fácil de leer, son cosas más reales, vistos desde su perspectiva y desde su recuerdo, ¿no? Pero que todos podemos entender. Pero la obra de Maldebo es una obra, yo creo que desde el punto de vista literario,
es insuperable. No solo ya para Punto Umbría, que por supuesto, sino para la historia de la literatura. Y lo digo con conocimiento de lo que digo y con conocimiento de sin ninguna afectación personal de lo que es una obra bien escrita. Y bueno, desde aquí lo único que puedo decir es que Félix va a presentar su libro, Visiones de Maldebo, que es esta obra periodística literaria, y que él nos dé cuenta de lo que él quiera contarnos, decirlo. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Julián, por esta presentación tan generosa y por esta valoración completamente, a mi punto de ver, hiperbólica que ha hecho de mi libro Maldebo, que yo creo que sí, que es un libro que está bien hecho, está bien escrito. Pienso hacer una segunda edición de ese libro, ampliada y tal vez corrigiendo algunas cosas. Y es verdad lo que ha dicho, de que Maldebo, y ahora explicaré de dónde viene este nombre de Maldebo, es un libro más de imaginación, un libro fantástico, mientras que Visiones de Maldebo aterriza en la realidad de lo que fue. Pero claro, es que aquella Punto Umbría era tan diferente a lo que hoy en día es Punto Umbría, que cualquiera que lea este libro de Visiones de Maldebo cree entrar en un mundo fantástico, porque las cosas que va a leer ahí hoy día no están, no existen, han pasado. Entonces, esta Punto Umbría del pasado tenía cosas hermosas, cosas buenas, y también tenía cosas malas, naturalmente, como aquella España, ¿no? Aquella España tenía cosas muy malas, que todos, desgraciadamente, creo que recordamos, pero también tenía cosas buenas. Y cuando se dio el cambio, después de la transición, el cambio político y tal, que todos anhelábamos, empezaron a llevarse por medio un montón de cosas que se tenían que haber respetado. A mí los ingleses, desde el punto de vista político, nunca me han caído muy bien. Siempre me han parecido unos tíos antipáticos, imperialistas y que se han portado mal en los sitios a donde han ido. Entre otros aquí en Río Tinto, por ejemplo. Se han portado mal con la gente del pueblo. Pero les reconozco una virtud, y lo sé de primera mano, porque pasé un verano allí en el sur de Inglaterra y vi cómo cuidaban sus cottages, sus casas de campo del siglo XVII. El gobierno les paga a los dueños de los cottages para que las conserven tal y como eran en el siglo XVII. Eso aquí es impensable. Aquí teníamos en Punto Umbría las casas de los ingleses, a las que dedico un capítulo y después nombro muchas otras veces en este libro, que eran únicas en el mundo. Casas como esas creo que había en Sudáfrica y en Australia, me parece. Y ya está, y en Punto Umbría. Es decir, Punto Umbría tenía una joya arquitectónica. No se defendió. La compañía, que ya no era inglesa, le ofreció al entonces Ayuntamiento de Punto Umbría, aquí no estamos tratando ahora de política porque desde entonces era un ayuntamiento franquista, le ofreció a la retama, con sus casas de los ingleses, todo eso a cambio de que le dieran los terrenos que hoy ocupa el hotel ese que hay a la entrada de Punto Umbría. Ya está, eso le pedían unos terrenos equivalentes. Le dijeron que no. Se podían haber salvado esas casas. En la época en la que Julián estaba hablando antes, que nos reuníamos en el sótano, Abelardo y tal, en una ocasión
nos fuimos, no sé, eran unos cuantos de nosotros, yo no sé si Julián iba o no, pero vamos al ayuntamiento y le planteamos ingenuamente al alcalde que estuviera allí, que yo no recuerdo quién era, que por qué no se adquirían esas casas de los ingleses, ¿no? Que entonces estaba en un momento en que ya las estaban dejando de ir y tal, y se fundaba allí una universidad de verano. Les dio un ataque de risa, naturalmente, ¿no? Que están diciendo con la pasta que vale eso, por Dios. Y efectivamente, eso ocurrió. La derrumbaron un día, de la noche a la mañana. Mi hermano tenía unas fotos valiosísimas y las ha perdido, que él hizo. Él vio cómo tiraban con bulldozers las casas abajo y le metían fuego con gasolina. Y él tenía fotos de eso. Dejaron una en pie. Una. El quinto alto, creo que era. Sí, la que estaba al principio, después de tu casa, Ah. que esa, concretamente, hablamos en una ocasión, es un inciso. Sí, sí. Tuvimos una reunión, Paco Rodríguez Cermeño, Sí. José Antonio y yo, con Miró, no sé si recordáis a Miró, el director de Río Tinto, que ya entonces sabía que tenía las piernas cortadas, ¿no? Y recuerdo cómo fue la reunión, ¿no? Y él con nosotros llegó a la convicción de que esa casa se debería de mantener y que ellos la iban a subvencionar incluso. Pero es que yo no sé luego por qué el ayuntamiento permitió que aquello desarrolle y no aprobó en pleno a lo que ya había aprobado Miró, ¿no? Porque ese dinero valía, Valía mucho dinero. ese terreno valía mucho dinero. En esa casa tengo yo un par de fotos con Julián mirando así al suelo, un poco desconfiado, Sí. porque estaban las tablas un poquito inestables. Y bueno, pues de esa puntumbría desaparecida, de la que había cosas que tenían que desaparecer, naturalmente. Por ejemplo, la zona a la que se llamaba Los Pinos, era una zona de mucha pobreza, en la que la gente vivía prácticamente en chozas, ¿no? En chabolas de tablas, ¿no? En unas condiciones completamente inaceptables, ¿no? Eso había que arreglar. Pero no había por qué tirar las casas de los ingleses, ni tantas otras cosas que se han cargado, ¿no? Ni por qué reformar la plaza de Perpastor, que era una plaza pequeñita de pueblo preciosa, y la han convertido en un auténtico engendro, ¿no? En fin, han hecho tantas cosas mal y han convertido Puntumbría en una cosa tan fea, cualquiera que sea de aquella época. Y no es que fuéramos más jóvenes, no es que fuéramos más jóvenes, es que realmente lo han hecho muy mal. Todos, todos los gobiernos que han pasado por ahí lo han hecho mal. Yo no sé por qué. Intereses económicos, tal. Entonces, yo empiezo a escribir este libro. Yo iba a escribir sobre otros temas. Ya uno a esta edad pues se busca cosas para entretenerse, ¿no? Ya no tiene que ir al trabajo, pues trabaja. Iba a escribir sobre otros temas, pero mi mujer Julie me dijo: ¿por qué no escribes sobre lo que tú mejor conoces? Y digo: ¿qué dices? Pues sobre la Puntumbría antigua. Y digo: es verdad. Y entonces empecé a escribir, ideaba un tema y buscaba fotografías antiguas de Puntumbría, y el libro está formado por eso, ¿no? Por una serie de episodios, de capítulos, ilustrados cada uno por una fotografía más o menos alusiva en la medida de lo posible a aquello de lo que habla el capítulo. Y la intención del libro es, pues, de constatar, dejar por escrito cómo era aquella Puntumbría, aquella hermosa Puntumbría que yo conocí, porque antes de esa hubo otra,
tal vez todavía más bella, ¿no? Pero esa ha quedado aquí por escrito, y como mi amigo Juan Villa dijo generosamente en un artículo suyo en el Huelva 24 horas, igual que Rimini, creo que era, ¿no? Sí. El Rimini que recordaremos todos será el de Fellini en su película Marcor, o la Troya que recordaremos será el de la Ilíada de Homero. Pues la Puntombría que se recordará en el futuro será la de el Visiones de Maldebo de Félix Morales, cosa que para mí, naturalmente, que me comparen con Fellini o con Homero, pues entonces, bueno, yo iba a leeros el primer capítulo, que es el que acompaña a esta fotografía, porque es un poco un capítulo programático, y después, si acaso, vamos pasando para ver los temas que he tocado, y después abrimos un turno de palabra para que me preguntéis lo que vosotros queráis. ¿Os parece? Este capítulo se llama Puntombría, mapa ilustrado. Con esto de mapa ilustrado me refiero, todos de pequeño habréis visto aquellos mapas que estaban en los que había un hombre arando, un conejo muy grande saltando, unos bueyes, un caballito, un pez dando un salto en el río. Eran mapas ilustrados, ¿no? A mí me fascinaban cuando era chico, me encantaban, ¿no? Puntombría estaba en un tiempo fuera del tiempo, como suspendida en una eternidad en la que lo mismo se repetía una y otra vez. Las navidades eran siempre las mismas navidades, con el montaje del Belén, el mismo Belén, los dos pinos iluminados que aparecían en la puerta de la iglesia, los campanilleros que visitaban cada casa con sus canciones y a los que las madres obsequiaban con mazapanes, polvorones, coñac y anís, la itinerancia de las capillas limosneras por los hogares. La escuela era siempre la escuela, con sus ligeras variantes que casi no notaban unos niños concentrados en copiar de la pizarra la historia de Viriato o los ríos de España escritos por el maestro, y en jugar en el recreo a las luchas, las casitas, el corro, la comba, piola, el trompo o las canicas, los bombos, según la época del año. Los domingos veíamos las películas del oeste de romanos en el cine Pescadores en invierno y en verano en el Cinemar San Fernando. En el verano sería por el calor y esa especie de modorra de siesta era cuando más parecía detenerse el devenir en medio de un canto de chicharras o de grillos nocturnos. Las rutinas niveladoras cambiaban. Cada día de escuela con sus maestros y sus palmetazos se convertía en un día de baños y de juegos en libertad por los pinares, retamales y dunas. Vista desde el aire, desde alguno de los helicópteros o avionetas de aeropublicidad que la sobrevolaban un día cualquiera de agosto, Puntombría debía de parecer un mapa ilustrado de esos que estaban salpicados de frutos del cacao, granos de café, naranjas, campesinos arando con su mula, carreteros transitando caminos que cruzaban campos, montañas y puentes sobre ríos que surcaban barcos de vela o a vapor, bosquecillos en los que se veía aquí un caminante con su atillo al hombro, allá una liebre más grande que él en acrobáticos saltos. Me gustaban aquellos mapas que hacían divertida la geografía, como me gustaba Punta, entonces, cuando existían las casas de los ingleses y la del Pozo Mackay, cuando aún no se habían cargado la retama y la plaza de Pérez Pastor era una pequeña plaza de pueblo de cuento, cuando el vendedor de barras de hielo las voceaba por las calles
o los pescadores anunciaban a gritos y por las mañanas las sardinas del galeón, vivas, las del alba, cuando en las noches estivales el aire se llenaba de suaves ecos con canciones de Moduño o el dúo dinámico que se mezclaban con el murmullo de las olas. Cuando los atardeceres olían a siempre vivas, los amaneceres de brisa foreña a salitre y el principio del otoño a tierra recién llovida. Cuando aún no habían derribado la casa del Torreón, la de don Emilio Cano. Cuando los chirridos de los molinos de viento rayaban el aire mezclados con los gritos de las gaviotas. Cuando volábamos pandorgas de papel de seda. Las fiestas del pueblo eran menudas, primitivas y entrañables, con gigantes y cabezudos, carreras de cintas, concursos en la plaza, globos montgolfiers que se perdían en el azul del verano. Aquella puntombría se fue, ya no existe. Por eso quiero convocarla en estos textos, invitando a los lectores a pasear por ella, para que entre todos podamos hacerla volver, aunque sea por un momento, con nuestra imaginación, para que toda aquella belleza vuelva a poblar sus calles, sus orillas, sus rías, sus marismas, aunque sea por un instante, y así sepamos que todo lo que fue amado alguna vez vive para siempre. Este es el primer capítulo en el que yo me propongo pues hablar a lo largo de cerca de 50 de puntombría, de aquella puntombría que yo conocí, en la que hablo de, por ejemplo, en esta foto, pues, que la Semana Santa, ¿no? Cómo era la Semana Santa en la puntombría aquella, como en casi todos los pueblos de ahora. Fue a la procesión de Semana Santa. Tengo que irme, lo siento muchísimo. Nada. Me gustaría estar mucho más tiempo aquí contigo, pero Vale. ya sabes que te voy a contestar. Quiero decir que tú me dices, ahí estoy bien. Vale, hasta luego, José Antonio. Entonces, pues, en aquella puntombría, aquella puntombría de entonces, pues estaba la procesión de Semana Santa, en la que salía el Santo Cristo del Mar y la Virgen de los Dolores. Hoy resulta que tienen no sé cuántas cofradías. ¿De dónde han salido esas cofradías? Por Dios bendito. Las cofradías en Sevilla o en Huelva incluso existían porque eran las cofradías de los zapateros que se reunían es decir, las cofradías eran asociaciones, como sabemos todos, de trabajadores, ¿no? Entonces esas asociaciones de trabajadores pues tenían su santo, su virgen, su Cristo, cada una tenía. Pero ¿de dónde salen tantas cofradías en Punta? Si en Punta había una procesión que se hacía en Semana Santa y ya está. Y de pronto ahora hay muchísimas, ¿no? Entonces hablo de eso, por ejemplo, ¿no? Y de cómo de algo que no todo lo que cuento en el libro era específico de Punta, pero vosotros recordaréis, muchos de vosotros, que en aquellas Semanas Santas de entonces estaba prácticamente prohibido cantar, no se podía cantar, ni se podía estar contento, porque se había muerto el Señor. Y por supuesto que no se le ocurría a nadie. Un pecado cometido en esa Semana Santa era como 20 pecados fuera de Semana Santa, ¿no? De pronto, a mediados los años 60, hacia finales de los años 60, a ritmo de brincos y Beatles y Rolling Stone, empieza a dejarse de echar cuenta a la Semana Santa. Ya a la procesión no iba casi nadie y se convirtieron en una especie de vacaciones previas a las de verano, en las que pues hacían bailes y se hacían tal. Empieza un poco la secularización, ¿no? Hacia la que iba dirigiéndose este país. Esto se me ha...
Dale al... ¿Al qué? Al de esto, sí. Dedico otros capítulos, por ejemplo, a las sensaciones, ¿no? Como el que está dedicado a esta fotografía, se llama Aromas de Punta Umbría, ¿no? Es decir, aquel olor tan especial que tenía a marisma, ¿no? Un olor que comparte con muchas zonas de nuestra provincia de Huelva, ¿no? Porque somos una tierra muy, muy marismeña, ¿no? Juan Villa sabe de eso más que nadie, ¿no? Ese olor tan especial, esos olores. Antes he nombrado, en el capítulo que he nombrado, el olor a siempre viva. Es un olor que se produce por las tardes en verano, en el crepúsculo, un olor que yo asocié durante mucho tiempo a la pinocha, a la marabuja, que le llamamos por aquí. Y no era eso, es una planta muy aromática, la siempre viva, y que tiene un olor así como lejanamente a curry. Todos esos olores, el olor a mar, que venía junto con el viento foreño, todos esos aromas también configuraban parte del paisaje, ¿no? Dedico otro capítulo a hablar de las cacerías que hacíamos yendo a la laguna del Portil. Estas fotos que tenéis aquí, esos dos jinetes que están ahí son mi padre y el cura mexicano, Sebastián Peniche. Posiblemente en una cacería que hicimos en unas navidades, en la que ocurrieron una serie de peripecias y de cosas que ya cuento en el libro, ¿no? Este es el bar de Perico, del que mi amigo Julián se acordará perfectamente. En el artículo hablo de Julián y de Abelardo. Abelardo, que en paz descanse, entraba en el Perico por las tardes, decía Miguel, decía el que se decía Miguel cantando como un barítono de ópera. Ponme un vaso de vino, Miguel. Decía. Y aquí pues nos reuníamos en este es el bar de Perico, este también, y ahí hicimos, pues, antes ha hablado Juli del sótano de mi casa, que es verdad que nos reuníamos allí, pero también en Miguel por las tardes, íbamos a tomarnos allí nuestro vaso de vino y sardina de rigor, por las tardes noche era lo que tomábamos, ¿no? No pasábamos de ahí. Y allí hablábamos de literatura y de tal, que formó una parte importante de nuestra formación humanística y como lectores y como escritores. De los cines también hablo. Este es el antiguo cine Pescadores, que era el cine de invierno, al que íbamos era prácticamente el único entretenimiento que había en el pueblo los domingos, los fines de semana, ¿no? Porque el resto de los días la gente se dedicaba a trabajar y ya está. Los hombres mayores, bueno, pues iban a lo mejor a la taberna a tomarse su vaso de vino, pero no es como hoy, que hay tantísimo tiempo dedicado al ocio, ¿no? Afortunadamente para la gente de hoy. Entonces la gente lo que hacía era trabajar. Y el fin de semana, pues se iba a misa y por la tarde al cine. O los mayorcillos ya, los adolescentes y tal, pues los jovencitos, pues a los bailes si es que había baile en el casino ese día, ¿no? Entonces, pues el cine formaba parte importante de nuestras vidas y yo hablo en este libro también de los cines, tanto de este como el de verano, el San Fernando, que tal vez es un capítulo más interesante. Esto es Correo. Aquí trabajó mi amigo Julián. Y yo le escribí un día que me recordaba un personaje de una novela muy hermosa de William Saroyan, que se llama La comedia humana. Me recordaba a Julián, ¿no? Con su bicicleta
repartiendo telegramas, ¿no? No recuerdo cómo se llama este personaje de la comedia humana, no lo recuerdo. Hay una versión cinematográfica que la hace Mickey Rooney. Puede ser, sí. Sí. Luego hay una también en Sonrisas y Lágrimas, pero es distinto, ¿eh? No es el personaje. Hay un personaje también que es el repartidor de telegramas. Y este se refiere a otro capítulo en el que también hablo de esto, porque también fue un acontecimiento importante, una brecha, ¿no? en la historia de la Punta Umbría de entonces, fue cuando construyeron la carretera. Esto es la construcción de la carretera, que estas máquinas estaban abriendo, apartando la arena para que la carretera pasara. Por una de esas montañas, también lo cuento ahí, pues yo jugaba a tirarme en plancha, ¿no? Porque la arena estaba removida y estaba muy, muy mullida, y me clavé había un pico de botella, pero de este tamaño, ¿no? Me la clavé en la pierna, me la podía haber clavado perfectamente aquí, ¿no? y ahora mismo no estaría contando esto. Esta es la carpintería de Vareda, eran las carpinterías de Ribera que había entonces, que ya tampoco existen. Y que bueno, yo entiendo que había cosas que tenían que desaparecer, ¿no? Pero bueno, no tenían que desaparecer, y no, porque es que vuelvo a referirme a Inglaterra, al sur de Inglaterra. En el sur de Inglaterra, en un pueblo que se llama Rae, forma parte de la costa, pues se conservan casas de ese tipo, las conservan todavía, y ya no tienen una utilidad, pero las conservan porque tienen un valor etnológico, ¿no? Y llaman la atención a los turistas. Los turistas van a RAE para ver ese tipo de construcciones costeras, ¿no? Pero sabe Dios por qué nosotros no hemos conservado nada. Se me dirá, es que el progreso es implacable y las cosas tienen que crecer, se tienen que desarrollar, sí, pero hay espacio, ¿no?, para desarrollarlo. ¿Por qué tienen que cargarse cosas que merecen la pena que se conserven, ¿no? Porque, por ejemplo, mi hermano Emilio dice, es que, Félix, a nosotros nos han robado nuestra infancia. Nos la han robado. Tú ya no tienes infancia a la que regresar, excepto con tu imaginación, ¿no? Ah, eso le pasa a todo el mundo. No, mire usted que no. Un tío de Linares de la Sierra puede volver a su infancia. ¿Por qué en Linares de la Sierra no se lo han cargado? ¿Por qué sigue prácticamente igual? Lo único que ha cambiado un poco es la plaza de toros que hay en el centro del pueblo, que bueno, que ya no es tan plaza de toros como antes, pero sigue más o menos igual. Ellos sí han conservado las cosas. Conservan, y eso forma parte de su patrimonio precisamente, ¿no? Hablo también de los inviernos en Punta Umbría y hago referencia a algo que yo no conocí. Bueno, sí lo conocí, porque mi padre me ha contado que él me llevaba en brazos cuando empezó a nevar. La nevada fue en el año 54. Yo tenía 2 años. Mi padre me llevaba en brazos. Empezó a nevar, era por la tarde. Decía que hacía un frío tremendo. Y entonces pues hablo de esa nevada y hablo de cómo vivíamos los inviernos en Punta Umbría. Yo conozco gente de Punta que están muy quejosos. Dice, claro, es que vosotros tuvisteis la suerte, Julián Ávila y tú y tal, que fuisteis del pueblo afuera a estudiar, pero nosotros nos quedábamos aquí y este pueblo estaba muerto y no sé qué y no sé cuánto. Sin embargo, yo la parte de los inviernos que nosotros pasábamos en el, yo los recuerdo con mucho cariño. Tenía un encanto especial, ¿no? A pesar de ser muy solitario y tal, tenía un encanto especial. Y bueno, en este capítulo hablo pues de eso, de los inviernos y de cómo eran, ¿no? Dedico un capítulo a mi casa, que es esta que se ve
aquí al lado de la iglesia. Esta calle no se llamaba Lepanto. Las calles de Punta Umbría casi ninguna tenían nombre. Tenía nombre la calle Santa Ana, tenía nombre la calle Ancha, la Plaza Pérez Pastor, San Francisco Javier, y después lo otro eran Los Pinos, y en correo cuando llegaba una carta ponía Forestal sin número, o Los Pinos sin número. Y las cartas que llegaban a mi casa, podía haber puesto Camino de la Playa 13, ¿no? Porque era como la gente lo conocía popularmente. Eso era el Camino de la Playa, no la calle Lepanto. La calle Lepanto se llamó desde los años 70 o por ahí. Entonces, se llamaba dispensario. Eso era el dispensario. El dispensario supongo que de medicamentos, ¿no? Y era realmente donde mi padre tenía la consulta. Ahí estaba la consulta del seguro y era donde la gente acudía. Después, más adelante, se hicieron otras consultas al lado de lo que ahora es el ayuntamiento, en la zona que entonces eran Los Pinos, ¿no? También dedico un episodio a hablar de la zona de lo que eran Los Pinos, cómo eran entonces, un basurero que había al lado, aquello estaba en unas condiciones. Y como no podía ser menos, dedico un episodio, hablo de muchos otros personajes de la Punta Umbría de entonces, hablo de Vides, hablo de Don Remy el borracho, porque estaba Don Remy el borracho y Don Remy el rico. Era muy gracioso que los dos se llamaran Don Remy, ¿no? Don Remy el borracho estaba lleno de una serie de leyendas, ¿no? Había quien decía que era un perdedor de la guerra, ¿no? Un tipo que había sido abogado y que se había salvado por milagro y que estaba siempre, le había dado por la bebida y tal. Don Remy el rico era el dueño de la isla de Salté. Tenía una casa. Y hablo de muchos otros personajes, pero por supuesto hablo de mi padre, porque yo creo que mi padre fue pues muy importante en el pueblo. Fue un magnífico médico y el primer médico que hubo en Punta Umbría y que estuvo solo desde los años 40 hasta los años 60 que llega Don Patricio. Sí. Don Patricio llega en los 60, a principios de los 60. Sí, y luego ya más tarde Don Enrique. Entonces, en toda esa franja de tiempo está él solo. Incluso cuando llega Don Patricio, llega a un acuerdo con mi padre que Don Patricio se va a ocupar de los niños, el asunto de la pediatría. Y mi padre sigue ocupándose de todo el pueblo y en verano de toda la población flotante, además, ¿no? Es decir, que se ocupaba de toda la gente de la casa de los ingleses, de todos los que iban por el cerrito, y ese hombre trabajaba como una auténtica bestia de carga, ¿no? Era tremendo lo que trabajaba. Y yo fui testigo de eso, ¿no? Claro, era un adolescente rebelde y ahora cuando he crecido pues me doy cuenta de lo que luchó, ¿no? Y entonces era un personaje en el pueblo, un personaje además muy querido en aquella época. Lo que pasa es que la gente se olvida las cosas. Como decía mi amigo Juan Manuel Seidedo en un artículo suyo, hablando del maestro Mora, creo. La gente, los pueblos olvidan a sus grandes hombres, ¿no? Es decir, recuerdan a lo mejor al que se hizo famoso por algo, ¿no? Un actor de cine pero a personas como mi padre que entregaron su vida a Punta Umbría. Él entregó su vida a Punta Umbría. Él salvó a Punta Umbría de una epidemia. La salvó de una epidemia de tifus, de fiebre tifoidea. Porque en Punta Umbría hacían, claro, lo que es el no saber, ¿no? Entonces hacían pozos para sacar agua para beber y al lado de ese pozo hacían un pozo negro que era donde iban las heces fecales. Entonces había filtraciones
Y como bebían de este pozo, ese pozo se habían filtrado las aguas fecales, pues agarraban el tifus, las tifoideas. Entonces, mi padre, pues, a base de clorar los pozos, que tenía que ir con un policía municipal, porque si no la gente no lo dejaba. La gente no quería que le echaran pastillas en suelo. Pues iba clorando los pozos y después le mandaron vacunas contra la tifoidea, pero las vacunas que le mandaron había dosis como para una cuarta parte de la gente del pueblo. Entonces mi padre dijo, bueno, ¿ahora qué hago? ¿No? Entonces se le ocurrió hacer un experimento. Digo, voy a dividir cada dosis por 4. Ya está. Y así creo una voy a ver si da resultado, ¿no? Y dio resultado. Y mandó su experiencia a una revista médica que no le hizo caso. No le hizo caso porque no era famoso, ¿no? Tengo que marchar, Felipe. Vale, Ramón, gracias por venir. Gracias a vosotros. Venga, hasta ahora. Y bueno, pues hablo del aljibe, por ejemplo. Este aljibe, aquí se metía el agua, donde el problema que estaba diciendo antes de los pozos y todo eso, ¿no? Pues hacía que la gente necesitara un agua potable. Entonces, ese agua potable la traían de Huelva en un barco negro. Recuerdo perfectamente aquel barco. Con una tubería negra, el barco se enganchaba aquí al aljibe esta construcción blanca cilíndrica y la llenaban de agua, y entonces ahí se acercaban la gente con sus cántaros y le daban una perra gorda a Pepita, que recuerdo que era la que cuidaba del aljibe, y Pepita llenaba el cántaro de agua y bueno, pues esa era el agua que bebían, digamos, la gente más pudiente del pueblo, porque la mayoría bebían agua de pozo y con los riesgos que ello conllevaba, ¿no? Hasta que mi padre consiguió acabar con aquello. El camino de la playa, del que ya hemos hablado, ahí tenéis las casas de los ingleses. Y esta era la calle del Cerrito. Es de los pocos sitios del pueblo que no han cambiado demasiado. No han cambiado demasiado. Y no han cambiado demasiado porque esa calle está formada por gente que tienen ahí sus casas de toda la vida y bueno, las han conservado tal y como estaban porque era como les gustaba a ellos, ¿no? Ha cambiado, sí, el piso, que era de arena, como todo en Punta Umbría, todas las calles eran de arena, y también ha cambiado por la parte de la izquierda donde estaba la retama, que se la han cargado. Y bueno, así podríamos seguir hablando del cuartel de la Guardia Civil, también destruido, con valor arquitectónico, estaba declarado como edificio con valor arquitectónico. Naturalmente las casas en las que vivían ahí los guardias no eran casas como para vivir en ellas. Yo las conocía porque aquí vivía el primer amigo que yo tuve, Pepe Luis, vivía en la primera casa, la primera que se ve ahí a la izquierda. Pero se podía haber conservado el edificio y haberlo dedicado, yo que sé, a cuestiones culturales o a cualquier cosa, ¿no? Hablo del deporte, ¿no? Aquí tenéis un equipo de aquella época en el que están gente que probablemente ya no estén entre nosotros, con esos uniformes tan peculiares. Este era uno de los personajes más característicos de los veranos de Punta Umbría, el viejo del acordeón, que se ponía debajo de esas moreras que ya tampoco existen, que estaban en el camino de la playa, y se ponía a tocar el acordeón, tocaba siempre la misma pieza, Valencia. También hay un capítulo en el que hablo de él.
Hablo de los juegos en la arena, de los niños. Esta es la casa del guarda. La casa del guarda, que actualmente está completamente rodeada de maleza, y que Pablo, el hijo del último guarda de las casas de los ingleses, está empeñado en que se conserve, porque esta casa, que está en la que está primero del todo, es la última de las casas de los ingleses que se conserva. Bueno, le han hecho una rehabilitación. Pero, Está más o menos, ¿no? sí. Y todas las demás, la que está detrás suya, era de otro técnico de la compañía. Después el número 1, que está detrás de aquella, era una ya de las casas nobles de los ingleses. La Peña, que es un hotel que construyeron a imitación de las casas. En fin, todo eso está destruido, ¿no? Es decir, esa puntombría que veis ahí, esa puntombría antigua, pues ya no está, ¿no? Está en la escuela, la primera escuela a la que yo fui, en la que daba clase don Antonio Alamino. Era una unitaria, que se llamaban entonces. Había solamente una clase para los niños y otra clase para las niñas, con un maestro y una maestra. La iglesia se llamaba Iglesia del Carmen. Esta es la verdadera Iglesia del Carmen. De hecho, ahí arriba, en los nacines que hay ahí arriba, hay unos azulejos con la Virgen del Carmen, no con la Virgen de Lourdes. Después se le cambió el nombre. Hay quien dice que alguien pues le hizo algún favor al clero, al cura, y su mujer se llamaba Lourdes, y en agradecimiento el cura pues cambió la advocación de la iglesia, y la Iglesia del Carmen la dejó para que estaba allí enfrente del antiguo mercado que diseñó Fisac, Fisac, Miguel Fisac. Fisac, el de Opus Dei, el arquitecto de Opus Dei. Y le regaló dicen que le regaló el diseño, Sí. al cura. Aquí esto ilustra un capítulo que se llama Los regalos de la orilla, en el que hablo desde la gente que buscaba en invierno, ¿no? Cuando los días de viento, pues buscaban por la arena a ver si alguien se había dejado olvidar un reloj o un anillo o alguna moneda que se le hubiera caído, hasta cuando pasaba algún barco y tiraban cosas al agua y llegaban a la orilla, pues sobres con leche americana y latas de cerveza y paquetes de cigarrillo y cosas así, ¿no? En fin, se llaman Los regalos de la orilla. La playa que yo conocí, si os fijáis bien, hay toldos que ya no existen hoy día, ¿eh? Había toldos puestos por el ayuntamiento y toldos privados, ¿eh? Era una playa también algo diferente a la que hoy vemos. El mercado antiguo. En fin, podría seguir describiendo aquí el libro, pero yo creo que lo ideal es que os lo leáis, ¿no? Y ahora, si queréis hacerme alguna pregunta, porque lo que estoy viendo es que me estoy enrollando y el tiempo se acaba, ¿no? No sé si me queréis preguntar vosotros y yo os digo lo que queráis. Esta es la Plaza del Pérez Pastor tal y como era en aquella época. Como veis, esto después ha sufrido muchos cambios, ¿eh? Hasta llegar a como está hoy. Entonces era una plaza cuadrada, pequeña, recoleta, y que no necesitaba absolutamente nada para ser una plaza con encanto, ¿no? La retama, aquí escenarios de mis juegos de infancia, ¿no? Todo eso está lleno ahora mismo de chalet. Eso ya no existe, ¿eh?
ni existe esa casa de los ingleses que se ve ahí, ni nada de lo que hay ahí existe. ¿Eh? Ana vive al lado, ¿no? Ana, tú vives ahí en la calle Sí, Raqueta. se lo he La calle dicho. Raqueta, pero son bloques. Es Claro. que lo que yo entiendo con la diferencia no ha pasado de distinta manera en otros lugares de España. Cuando él habla de Inglaterra, es que en Inglaterra se mantiene en muchos espacios todo desde siglo pasado, 4 o 5 siglos, ¿no? En las construcciones y en todo. Incluso se mantiene el urbanismo, ¿no? Incluso en ciudades grandes, ¿no? Ya no te digo en las pequeñas. Pero en España tenemos un problema gordo que se destruye todo para hacerlo nuevo. Y en Huelva incluso todo esto era el barrio de los curas. No han dejado ni una casa. La única que está es la que se mantiene ahí en la esquina, la de él. Que los curas lo han dejado. Sí, sí, los curas, ya. Sí, 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 pero que los demás han empezado a hacer bloques y eso no tiene identidad. Ya tú vas andando por ahí, parece que puedes ir por Almería, por cualquier otra ciudad. Pero es que en Puntumbría concretamente es que el cambio ha sido muy radical, porque Puntumbría era un sitio salvaje, completamente salvaje, ¿no? Vamos, no es que sea la diferencia más pequeña en lo que era el Brasil y la Casa Colón y este espacio con lo que es ahora. Es un cambio también abismal. Pero en Puntumbría ha sido más radical, por lo menos para la gente que allí vivía, ¿no? Y eso convierte los matices del recuerdo, sobre todo en la infancia, en un hecho también radical, en el que, como tú bien dices, se pierde la identidad. Esa identidad que algunas personas no hemos tenido, porque esa identidad los tienen las personas que han vivido en un sitio, en un pueblo concreto. No sé si Camacho, ¿no? Él ha vivido en La Palma, que bueno, ahora tampoco tiene tu espacio, porque se lo han llevado todo, sobre todo donde tú vivías, ¿no? Con más razón. Se llevó todo, no, pero se ha llevado un barrio entero. Un barrio entero, claro. ¿No? Un barrio entero. Sí, pero ha sido de otra manera, de una manera natural, ¿no? Pero es que lo nuestro ha sido terrible, ¿no? Y el Félix, en su obra en Maldebo, y a mí me gusta más la otra que esta, no quiere decir que esta no me guste, es distinta. Él lo deja escrito de una manera maravillosa, ¿no? Pero es que yo creo que el cambio de Punta Umbría ha venido también de la mano de la masificación de gente que ha llegado a Punta Umbría, porque antes comentabas que en Punta Umbría no había nadie, que era de pescadores, y ahora el hecho de que venga más gente a Punta Umbría, a partir incluso del 92, que es cuando cambiaron mucho las infraestructuras aquí en Huelva a raíz de la Expo. Sí. Y yo recuerdo que la calle ancha era de tierra, yo he conocido la calle ancha de arena. Sí. Y empezaron a asfaltar todas las calles, pero yo creo que muchas veces no queremos, o sea queremos que Huelva venga la gente y queremos que haya turismo, pero eso trae consigo también Claro. otras cosas, ¿no? Sí, sí, eso es una de lo que aducen la gente más a esto, pero es que ya decía antes que las cosas pueden crecer, que hay espacio para que crezcan. Los exteriores. Es decir, cuando una persona crece, pues una persona crece para arriba, ¿no? Es decir, no crece así como para adentro y se deforma, ¿no? Es decir, crece para arriba, tiene espacio para crecer. Bueno, pues Punta tenía espacio para crecer, de sobra, como ha demostrado cuando le ha hecho falta. Es decir, una cosa no ha quitado la otra. Pero no es espacio protegido la parte que tiene ya Punta Umbría para crecer, que sería crecer hacia Huelva, ¿no? Bueno, es protegido hasta que lo desprotejan. Hasta que hay un incendio y se acaba, ¿no? Pero es que ¿qué ha crecido, digamos, lo que era la zona en la que yo vivía, por ejemplo? Bueno, mi casa estaba al lado de la iglesia, de lo que se llama Iglesia de Lourdes. Sí.
Entonces, en mi zona yo diría que era, pues, toda la zona de Punta Umbría hasta donde vivía, donde vivía Juli, en la calle Goleta. Sí, la calle Fragata. La calle Fragata. Sí, hasta la Ría y hasta ahí. Correo, Claro. hasta el Cine Pescadores, toda esa zona. Claro. Ahí, ¿cómo ha crecido eso? Eso no ha crecido, eso sencillamente han tirado. Lo han tirado y han empezado a y han hecho cosas nuevas. Claro, igual que aquí. Muy feas. ¿Entiendes? Es que ese es el tema. Han tirado, si lo hubieran tirado para hacer cosas más hermosas, pues, pero es que lo han tirado para hacer cosas muy feas. Ese es el asunto, ¿no? Eso es lo que ha pasado con Punta Umbría. Han hecho perder la identidad a un pueblo. Es que también quizá la gente que ahora llegó, que llegó después, que está ahora en Punta, como no es de Punta, no lo sienten suyo y no es algo que quieran, desgraciadamente, pues, o sea, no es algo que con lo que se sientan a lo mejor identificados como para querer preservar ahí en ese. Sí, pero no es solo eso, porque te voy a decir, mira, estamos en el barrio Los Curas ahora mismo. Yo en el 70 existía el barrio Los Curas. Todo íntegro. Ahora mismito no hay nada. La casa de Díaz Hierro me parece que está todavía ahí, ¿no? Creo que es lo único que queda. Estaba ahí enfrente. Está ahí enfrente porque hay un problema de quién es el dueño y a ver quién se hace cargo de eso, porque no dejó hijos. Pero los demás han hecho bloques. Pero es que no era necesario. Si Huelva tiene espacios para Gibraleón, todo lo que tú quieras. Para Jara, que se han ido, que era el sitio más difícil. Toda la marisma, que le han hecho espacio natural, pero que es espacio natural hasta que quieran construir. El para arriba, para San Juan, hay sitio por todo el espacio, ¿no? Para el norte, todo lo que quiera. No, pero ¿por qué tiras una casa para hacer un bloque? Si no es necesario. Vamos, yo no lo creo necesario. Por cuestiones económicas. Por cuestiones económicas. Porque claro, yo tengo una casa aquí, si tú te la doy y me haces un bloque y me quedo... O sea, esa es la cuestión. Pero eso, por ejemplo... El turismo y patrimonio siempre está ahí. Claro. Pero hay ciudades del mundo, y ha puesto algún ejemplo que se da, por ejemplo, yo que sé, en Oxford, ¿no? Pero en muchas ciudades, ¿no? Que son ciudades preciosas y que están todas construidas y son del siglo XVI, XVII, XVIII, pero es que aquí no queda nada. No queda nada del año pasado, ¿no? Vamos a ver, en la calle San Sebastián, yo no sé si eso sigue en pie. No queda nada. Pero ahí estaba la escuela de filosofía más antigua de España. Enfrente de la taberna esa que tampoco está allá. ¿Cómo se llamaba esa taberna, hombre? Yo en varias tabernas, estaba la del Salado, en el Artilla, había esa que ha sido de China. En la plaza, yo digo enfrente, es decir, donde estaba la tertulia del Liti, no. Después había una plaza, ¿hacía? Y abajo, la parte, sí. ¿Eso cómo se llamaba? Sí, donde estaba la iglesia, ¿no? Esa iglesia, Soledad, ¿no era? La iglesia esa iglesia fue, eso me lo dijo a mí Antón, sí. Fue la escuela de filosofía más antigua. La Jangarilla, ¿no era? La Jangarilla, eso es. La Jangarilla era una taberna que había sido. Exactamente, bien. Todo eso se lo han cargado, incluyendo esa escuela de filosofía. Eso era precioso, ese espacio, ¿eh? Era bonito. Y yo recuerdo que yo se lo comenté a uno de nuestros alcaldes, digo, pero ¿esto por qué no lo respetan? ¿Eso qué interés tiene? Eso tiene un interés sentimental para vosotros. Claro. ¿Ya está? Que la arquitectura de toda esta zona es una arquitectura pobre. De casa. Sí, pero una arquitectura que se da en el mundo desde los Sargazos hasta aquí, pasando por las islas, ¿entiendes? Por todas las islas, no solo las Canarias, sino todas las islas, y llega hasta el Mediterráneo, y llega hasta Irán, ¿entiendes? Esa zona es que es idéntica. Isla Cristina, Ayamonte, es que es la misma arquitectura, pero de buena primera llega y ya estás en un bloque, y además un bloque que es hormigón, que es todo cuadrado, y tú dices,
Bueno, qué cosa tan fea, porque es que además son hasta feos, porque algunas veces se ve algún bloque que hasta es bonito, ¿no? Pero es que en Huelva yo es que ni siquiera veo bloques bonitos. Y yo comprendo que es una arquitectura que a lo mejor es más barata o bueno, es económicamente más rentable, ¿no? Pero eso es lo único que tiene, ¿eh? Que además yo creo que es compatible, que hubiera sido compatible. La prueba de que hay una belleza objetiva en la arquitectura de entonces, incluyendo las casas de los ingleses de Punta Umbría, y que es objetiva y que no es una cuestión sentimental, es por qué han conservado, mal conservado por cierto, porque han permitido a la gente poner unos azulejos, pues, el barrio obrero, el barrio de la Reina Victoria aquí en Huelva. ¿Por qué? Porque evidentemente la gente dice, estos son unas casas preciosas. Y están viviendo allí además. Y hay que conservarlas. Entonces, no se trata solamente de que, claro, como tú estuviste ahí en ese espacio, eso reviste para ti un valor sentimental también, pero yo no estoy reivindicando por eso la cosa. Y también antes no había planes de ordenación urbana como hay ahora. Las casas del barrio obrero se mantienen porque hay una ordenación que impide, se llama muy dura, ¿no? Sí, pero que se ha hecho hace muy poco, ¿eh? Pero el edificio que está frente al ayuntamiento, eso lo han destrozado por dentro. Han dejado eso. Hay una cosa que es el dinero, el beneficio, pero normalmente cuando se hacen estas operaciones urbanísticas no va en beneficio de los ciudadanos, sino de un grupo de personas que compra aquello. Pues ahí está el asunto. Y estamos en una zona del mundo donde eso sea posible. Sí. Por eso os decía antes que para mí los ingleses, que desde el punto de vista político me parecen unos mamones, desde el punto de vista de protección de su patrimonio, nos dan 20.000 vueltas. Vamos. Es decir, que los tíos tienen un cuidado, una delicadeza con lo que sienten los suyos, la belleza de lo suyo, ¿no? Ahora mismo, pues aquí incluso la iglesia, ¿no? Hace las cosas nuevas, pues las hace horribles, unas iglesias horribles, horrorosas, coño, con lo bonitas que eran las iglesias románicas, ¿no? Sin embargo, los ingleses tú vas y las iglesias siguen siendo igual que en el siglo XIX, los cementerios están delante de las iglesias, ¿entiendes? Parece que estás paseando por una novela de Bram Stoker o algo así por el estilo. Sí, bueno, incluso en Portugal se mantienen mejor las cosas. Están muy influidos por los ingleses. Los portugueses están muy influidos por los ingleses. De hecho, los intelectuales portugueses, casi todos, Pessoa era angloparlante, ¿no? Y tienen además un carácter muy parecido al carácter inglés, mucho más sosegado que el carácter español, mucho más culto, ¿entiendes? ¿Ese es el club marítimo? Ese es el club de... Porque es el club marítimo. una construcción muy moderna, porque esa foto será bastante antigua, ¿no? Es un poco, es como racionalista, ¿no? Que está igual, además, ¿no? Sí, está igual. Conservado exactamente igual. Toda esa zona ha sufrido menos cambios. La casa que está al lado es una casa barco, claramente racionalista. Pero se hizo una rehabilitación, pero cambió muy poco. La rehabilitaron de poco. Y después hay una cosa que sí tiraron, y sin embargo, las están intentando conservar, las de Mazagón y eso, que son, no sé si veis ahí, dos cosas, son nichos de ametralladora. Vamos a ver. Es que aquí no puedo señalar. Aquí y aquí. Pero eso ya no está, ¿no? Eso ya no está, eso lo tiraron. Ahí jugábamos nosotros de niños, ¿no? Y nos producía como una especie de cosa épica, ¿no? No, porque esto era porque si entraban por la ría para defenderse aquí, y la verdad es que Franco lo construyó con esa idea, ¿no? Una especie de búnker. Sí.
y nunca hubo que usarlo, naturalmente. Pero eso tampoco está. Ah, pero de ahí le disparaban a los barcos algunos. Ah, sí. Hombre, ahí durante una época, bueno, a mí me han contado por mí, contado a mí por gente De de Punta Umbría. punta, que ahí se ponían una serie de personajes cuando veían venir los barcos, ¿sabes? Con los que no eran del mismo bando, les disparaban. Ah. Y Yo es que lo que sé de la guerra de Punta Umbría, nos lo contó, creo que eso lo cuento también en el libro, Miguel. Miguel nos contó, no, pues aquí la guerra, aquí no pasó nada, la guerra no. Bueno, sí pasó que se cargaron a unos cuantos, al cartero que era rojo, al otro, cogieron a 4 o 5 y se los cargaron. Y a partir de ahí no pasó nada. Dice, excepto un día que escuchamos unos motores. Oímos unos motores y alguien dijo, vienen a bombardearnos. Y salimos todos corriendo para el Pinar. Cogimos comida y salimos corriendo para el Pinar con unas mantas. Al rato pasaron unos aviones, pasaron de largo. Y si nos llevamos un día y pico allí debajo de los pinos metidos sin atrevernos a salir. Salimos, ya está. Esa fue toda la guerra en Punta Umbría. Eso es lo que nos contó. Sí, es probable que fuera así. Claro. Ahora que después... Eso después. Después, hombre, en la isla de Saltés hubo un campo de concentración bastante duro, ¿no? Y en el que hay historias muy novelescas, ¿no? De noviazgos y matrimonios entre los que estaban en el campo de concentración y muchachas del pueblo, ¿no? Que iban a asistirlos, a llevarles comida y se hacían romances, en fin, temas para novelas. En fin. Bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Si queréis saber algo más, preguntármelo y yo lo que sepa, naturalmente, digo lo que sepa y lo que quiero decir es lo que sepa desde mi punto de vista. Esto no es un libro de historia, esto es un libro de recuerdos, ¿no? Que es muy diferente. Es posible que ahí haya errores, porque es un libro de memorias, ¿no? De cómo recuerdo yo que era la Punta Umbría. ¿La de Maldevo no lo has contado? ¿Sí lo has contado? Ah, es verdad, no lo he contado. Maldevo es un nombre que yo soñé. Soñé un poema entero. Un poema de corte surrealista, como es propio de un poema soñado. Un poema de corte surrealista. Y el verso en el que estaba contenido la palabra decía hace frío en Maldevo o algo así, ¿no? Y entonces, bueno, pues para mí ese poema está incluido en el libro Maldevo, en el primer libro que yo escribo sobre este tema, y para mí desde entonces pues es el nombre de Punta Umbría. De esa Punta Umbría mágica, desaparecida, pues paso yo a nombrarla Maldevo, ¿no? Igual que García Márquez llamó Macondo al pueblo, el pueblo real, no me acuerdo ahora del nombre. ¿Tú lo recuerdas, Juan? No caigo, ¿no? Pero, en fin, no es Macondo, es otro nombre, ¿no? Pero es un pueblo que existe, ¿no? Macondo era una finca, por lo visto, del pueblo. Sí. Pues es curioso porque Maldevo es también una finca que hay en Asturias. Ah, Sí, eso lo supe yo mucho tiempo después de escribir el libro Maldevo. Cuando yo escribí el libro Maldevo, pues en los años 80, todavía no existía internet. Y cuando ya empecé yo a consultar internet en el siglo XXI ya, pues un día que tecleo Maldevo, pues buscando a ver dónde mi libro, dónde estaba o dónde había, veo que aparece un sitio, un lugar, como le llaman ellos, un lugar en Asturias que se llama Maldevo.
y que es una finca, lo que aquí sería una finca, lo que aquí sería un cortijo, ¿no? O algo así por el estilo. Y durante mucho tiempo he pensado en ir allí, ¿no? Para verlo, ¿no? Pero no creo que tenga mucho que ver. ¿Un cortijo que es algo privado? Sí, O sea, la gente, si yo tengo un cortijo, yo le pongo el nombre que yo quiero. Es sí. que no entiendo bien cómo es. Sí, claro. Porque es una finca. Sí, una finca. Es como un ranchito, ¿cómo le decís vosotros? Bueno, a un ranchito no le pongo yo el nombre, se lo pone el alcalde. Yo No, sí, pero es que el ranchito del que tú estás hablando es un pueblo. Vosotros le decís rancho a un pueblo. No, yo me refiero a una propiedad privada. Bueno, pero puede ser también que se refiera a un espacio concreto. Porque si el espacio donde tienes tu casa se llama, por ejemplo, Maldevo, ¿no? A lo mejor a la casa se le llama Maldevo, porque está allí. Que muchas veces el nombre corresponde al nombre del espacio donde está ubicado. Eso pasa con nombres de calles, con nombres de casas, ¿no? De viviendas. Y que eso también ocurra, pero también puedes ponerle tú el nombre, ¿verdad? Como pasa Villa, lo que sea, ¿no? Claro. Pero a lo mejor el nombre de la villa es porque se llama así, porque aquel espacio aquí hay un espacio que se llama Mundaca, ¿no? Villa Mundaca, sí. ¿No? Villa Mundaca. ¿Sabes? ¿Te acuerdas? Mi casa se llamaba Villa Mundaca. Tu casa se llama Villa Mundaca. Claro. Pero no sé por qué, tenía algo que ver con... No tenía nada que ver, era porque le llamaba Mundaca, se lo llamaba Antonio Vázquez, el viejo. ¿Tony Vázquez? Tony el viejo, el de la americana, el que estaba casado con la ¿te acuerdas, no? Bueno, el que regateaba en Snipes, ¿no? No, el que vivía frente al ayuntamiento. El ayuntamiento que tú has puesto ahí, la casa del lado, era de Antonio, el padre de Tony Vázquez. Sí. Era Antonio. Sí, y la madre era una americana que de vez en cuando gritaba, los indios, los indios. Ya tenía ya 70, 80 años en aquella época y salía. Y algunas veces yo hablaba con ella, pues yo estaba en correo, con los telegramas, y algunas veces llegaba ella. Y recuerdo en varias ocasiones hablar, y ella empezaba a hablar, te hablaba en español, pero en inglés, en lo que salía. Y en alguna ocasión estuve incluso hablando, había un tal Tomás, que era el sobrino del cura del Peniche, ¿te acuerdas? Un indio casi negro, ¿no? Y recuerdo que eran íntimos amigos, el indio este, con la madre de Tony Vázquez, ¿sabes? Con la ya vieja ya, con 80 años ya, con los pelos americanos de una película del oeste. Y ellos hablaban en inglés perfectamente, pero además hablando con su argot de americano, ¿sabes? Mezclado con español, una cosa, uno era mexicano y ella era americana, ¿no? Y bueno, yo recuerdo los gritos de ella de vez en cuando, escucharlos yo desde esto cuando le daba uno de los arrechuchos ya de la edad y gritaba como los indios, que vienen los indios, y cosas así. Y no sé a qué venía esto. No, ¿De qué estamos hablando? Una cosa que te has acordado de cuando tú trabajabas de los nombres, que se llamaba Villa Mundaca porque le había puesto a Antonio, el marido de esta mujer, le había puesto en Villa Mundaca. ¿Sabes? No sé cuál era la razón. Pues bueno, si no tenéis nada más que preguntar. Ha sido muy interesante. Nos gusta saber, porque además estos testimonios son únicos y ya te comenté que el jardinero que tenemos aquí es muy de Punta Umbría y también me cuenta cosas de... Sí, me has dicho 2 veces lo de el jardinero aquí. Sí, sí, bueno, el jardinero que hay aquí, todas estas plantas que ves por aquí y todos estos montajes los hace él, pero él es de Punta Umbría y se lleva todos los libros que hay. Era Acosta, que te acuerdas de Acosta, uno que vivía frente a mi casa, a Villa Mundaca.
frente a Villamundaca, había una casa que llamaba Villa Acosta. Pues Yo me acuerdo de este un... chaval era un poquito más pequeño que nosotros, creo. Era un chiquillo. Y el padre era más de nuestra edad, un poquito más. Y Acosta se llamaba. Vamos, ya este hombre es mayor también, ¿eh? Bueno, está trabajando Está todavía. trabajando todavía, le llevaremos 10 años nosotros, aproximadamente. Yo creo que sí. Sí. Bueno. Pues nada. Qué callado se queda el público. Bueno, que no podemos marchar si queréis.